Dios hoy en esta sociedad? ¿Cómo está actuando Dios en nosotros? Eso lo llama la espiritualidad ignaciana, la cual me formó durante 20 años, principio y fundamento. Nosotros debemos ser conscientes de cuál es nuestro principio y fundamento. Si usted no sabe cuál es su principio y su fundamento, pues está perdido en este mundo. El principio y fundamento dice de dónde vengo, cuál es mi pueblo, dónde nací, pero también va acompañado de su fundamento, es decir, para dónde voy. Si uno también dice, oiga, yo no sé para dónde voy, yo voy haciendo cosas, todos los días me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, ¿para dónde voy? Ese es el fundamento, la roca firme en la que yo debo cimentar mi vida. En algunos casos decimos unos Dios, otros cambian a Dios por el dinero. También eso pasa. Mi principio y fundamento es el dinero. Pues sí. Otro, mi principio y fundamento, que es muy noble y bonito, mi familia. ¿Sí? Pero lo ideal es que primero mi principio y fundamento sea Dios. ¿Cómo leo mi principio y fundamento? ¿Cómo actúa Dios en mí? Esto lo estamos explicando para poder entender cómo también yo me libero de la situación de pecado. Vivo llamadas interiores, eso se llama movimientos internos, se llaman mociones. Vamos a ver un lenguaje que de pronto nunca lo hemos escuchado. Entonces, esos movimientos internos son mediaciones. Es cuando usted ve la situación de alguien difícil, que está pasando, usted por dentro dice, oiga, yo debo ayudar a esta persona. Esos movimientos internos nos llevan a descubrir la lógica de Dios en nosotros. Para eso utiliza mediaciones, personas. Se nos aparece un mendigo, un adulto mayor en situación difícil. Él está usándolo Dios para que yo transforme mi vida. Miren cómo es la acción de Dios. Uno dice, no es que Dios no me quiere, es que no me ha dado la casa, el carro, no me ha dado el baloto, pero Dios me puso en el camino a los hijos necesitados de ese amor, porque son frágiles. Dios puso en mi vida a mi marido, por ejemplo, terco, duro, malgeniado, me lo puso en el camino. A mi esposa me la puso en el camino. Él se vale de mediaciones, porque esa es la forma en que actúa Dios en este mundo, por medio de mediaciones, para moverme internamente. ¿A qué? A salir al encuentro del otro. Es decir, que tengo experiencias de Dios en mi vida, claro, todo el tiempo. Tengo experiencias de Dios en mi vida cuando salgo a la calle y veo a alguien en situación difícil, de discapacidad, o cuando simplemente alguien llora y uno dice, venga, le doy un abrazo. No sé quién sea, alguien está triste, venga, le doy un abrazo. Pero triste que en la sociedad ni siquiera eso vemos. Yo una vez en un bus fui a coger a una chica que estaba como muy deprimida y le dije, venga, tranquila, venga, hablemos. Claro, inmediatamente dice, me va a robar, me va a decir por la niña. ¿Ves? Y uno dice, no, sí, disculpa, se me fue la luz. Porque este mundo es distinto, este mundo está lleno de esa falta de confianza en el otro, por el pecado originante, por el egoísmo. ¿Sí? Por el egoísmo queremos que todos nos quieren robar, que todos nos van a quitar las cosas, entonces es difícil. ¿Sí? Lo importante es que si yo tengo experiencias de Dios, soy consciente de ellas. ¿Sí ven esa flechita azul? Esa también la explicábamos en el pecado estructural. Nosotros somos esa flechita azul que va ahí. ¿Sí? Y esas otras que van perpendiculares son hitos en nuestra vida. Es un hito, un momento especial en mi vida. Son hitos en mi vida. Mi primer hijo, mi primer trabajo, mi primera comunión, mi matrimonio, construir mi casa. Son hitos de mi vida. ¿Cómo hago yo para leer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo hago para entender la acción de Dios en mí? Miren la flecha verde. Nos invita a que en el hoy volvamos sobre esos momentos marcantes, sobre esos hitos, y de ellos aprendan. Cuando usted pasa una situación difícil, ahí de pronto no tiene la capacidad todavía de ver la voluntad de Dios ahí. ¿Sí? Porque usted está solucionando el problema y está tenso, estresado,
pensando cómo solucionarlo, cómo entendemos la voluntad de Dios, volviendo sobre los hitos de nuestra vida, ¿sí? Para eso hay que retirarnos. Jesús se fue al desierto a orar. Los grandes místicos se han ido al desierto, no a pasar hambre, que toca pasar hambre. Voy a volver sobre mi historia para aprender de ella. Ahí está la gran universidad de la vida, en mi propia historia. O sea, los títulos que nos dan en las universidades modernas de ahora son basura. Lo más valioso es tener esa gran capacidad de volver sobre mi historia, porque Dios todo el tiempo me ha estado creando. Eso se llama teología, la lógica de Dios, cómo actúa Dios en mi vida, cómo actúa hoy en la sociedad. Él hace aflorar a través de esa capacidad de reflexionar que Dios está actuando a mí, ese encuentro inmediato con el Espíritu. Él habita en mí, con mi yo íntimo, utiliza mediaciones, y ahí dijimos, utiliza a las personas, utiliza a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, para enseñarme, utiliza a mi primo para enseñarme, ¿sí? Tengo sentimientos de consolación y desolación, presencias y ausencias de Dios, y unas llamadas constantes a centrarme en mi vida, en mi historia, para poder salir al encuentro del otro. Cuando explicamos el Padre Nuestro, cuando lo vean por YouTube, tan solo otros 10 minuticos del Padre Nuestro, van a entender que la conformación del Padre Nuestro es concéntrica, tocando mi corazón. ¿Sí? Me perdonan que me hago muchos paréntesis, pero es porque es que hay elementos del Padre Nuestro, del pecado estructural y esto que no los tienen. Sigamos. Todo lo que existe es de ustedes. ¿Por qué? Porque por el bautismo yo soy hijo de Dios, ¿sí? Entonces yo soy hijo de Dios y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Hagan todas las cosas amando y todas en Él creando. Así decía San Ignacio. Todo Dios actuando y creando en mí, ¿sí? Porque yo vengo a este mundo es a buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Yo para qué fui creado? ¿Yo para qué tengo salud? Que a mis 80 años, ¿por qué todavía tengo salud? Y mi primo ya murió. ¿Por qué yo todavía tengo vida? Porque alguna misión tengo que cumplir en este mundo, ¿sí? Entonces tengo que buscar y hallar la voluntad de Dios. Porque todas las cosas han sido creadas para que yo las use y llegar a Cristo, y por medio de Cristo llegar al Padre. ¿Qué dice arriba? Al Padre, llegar al Padre. ¿Listo? Entonces pasemos ya a la última diapositiva. Dios me trata con misericordia. Ayer veíamos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Los que han venido estando a misa, han estado escuchando. Ayer veíamos la historia del hijo pródigo. ¿Qué puedo hacer yo después de la enseñanza del hijo pródigo? Que hablábamos ayer. Dios me mueve en función de lo que Él busca. ¿Qué busca Dios? Ganarse la lotería, que este mundo explote pozos de petróleo, formar empresas. Eso no lo busca Dios. Dios busca es la salvación de los demás. Y les voy a contar la historia de este señor que de pronto, es que yo uso también eso cuando doy retiros de 8 días a las religiosas. Ellas conocen qué fue la historia de Cartaner de San Ignacio de Loyola. Que se sentó este señor al lado de un río, pasaba el río, ¿sí? Y él botó una piedrita al río, o una hojita al río, y vio que el río se la llevaba. Luego metió un pie al río, y empezó a reflexionar y dijo, esa agua que me está tocando hoy, muy seguramente mañana llegará al océano. Básico, lógico, ¿sí? Pero decía, ¿y de dónde proviene esa agua? ¿Sí? De su fuente. Y esa fuente, ¿por qué nunca se acaba? Empezaba a preguntar él. Porque esa fuente es inagotable. Porque es una muestra de que Dios es más grande que todo eso. Entonces uno dice, oiga, Dios, y la creación es tan perfecta que todo fluye, que todo va cambiando. Hoy estoy yo aquí con ustedes. En unos años estará otro sacerdote. Todo fluye y seguro les va a traer otros conocimientos, otra experiencia de su vida. Yo les traigo
la teoría de muchas cosas, de muchos vacíos en nuestra comprensión de fe, ¿sí? Entonces, otro les traerá unas bellas canciones, les traerá unos títeres, cualquier cosa así, ¿sí? Entonces, cada uno trae algo en la vida y todos tenemos que aportar algo en ese fluir. Entonces, usted no puede decir, oye, no, yo soy un número más de cédula, no, yo tengo que estudiar en la universidad, tengo que acabar una carrera y ya, y tener hijos y esposos, ya. No, usted tiene que verse, y ahora que hablamos del principio y del fundamento, usted tiene que verse en proyección a futuro, ¿sí? La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, que el hombre sea feliz, que viva. Y el hombre consiste en esa visión de Dios. Dios crea al ser humano, como les decía ahorita, volviendo sobre él mismo. ¿Fuera la flechita verde? Dios crea al ser humano volviéndose sobre su historia. Tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Qué están poniendo en el circuito? La ropa, volviéndolo a vestir. Aquel que se equivocó no es para poder el látigo, hay que ayudarle a volver a su condición de dignidad. No olvidemos eso, Dios vino y especialmente mandó a Jesús para que él vuelva a la dignidad. Eso me mueve en función de lo que él busca. ¿Qué es lo que busca Dios? Acogerme, darme un abrazo. Esos son los dos cuadros del Padre Misericordioso. El de este lado lo pintó Rembrandt y este lado lo pintó Goya. Y enseñan eso. Eso se llama también catequesis visual. Eso lo utilizaban mucho en la Edad Media, cuando pintaron estos cuadros. Enseñaban con las imágenes. Y aquellos buenos sacerdotes que lo sabían explicar, lo utilizaban como instrumento catequético. Como hoy tenemos los videolines y los videos y las películas, eran los cuadros de esa época. Por eso usted dice, tan bonito ese cuadro, porque me enseñan. Es toda una clase de catequesis, sin nada. Entonces, ¿cuál es el sentido del pecado? Y mi petición todos los días debe ser descubrir